Mi hijo me gritó frente a 25 personas durante la cena de Navidad. Mamá, si quieres seguir viviendo aquí, paga la renta como cualquier inquilina o vete. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo tiemblan bajo la luz cálida. Una lágrima caliente cae sobre el borde de mi delantal justo sobre la tela desgastada que he usado por años. No siento dolor en el pecho, siento un vacío insondable en el alma. Lo que Mateo no sabía era que este penthouse de casi 180 metros cuadrados en Polanco, Ciudad de México, donde él presumía vivir gracias a su brillante carrera como arquitecto, era mío. El Cadillac gris que estacionaba cada noche en el garaje era mío. La tarjeta de crédito que su esposa Adriana usaba para comprar bolsas de diseñador en Avenida Presidente Masaryk era mía. Todo, absolutamente todo, era mío. Yo soy Sonia Vega, tengo 64 años, y esta es la historia de cómo mi silencio casi destruye a mi único hijo, y cómo romperlo lo salvó. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. El aroma del pavo rostizado llenaba cada rincón del penthouse. Yo había estado trabajando desde las 6 de la mañana, preparando el pay de manzana, las barras caseras de nuez y los camotes caramelizados que Mateo había amado desde que era niño. 25 personas estaban acomodándose en el comedor. Primos, tíos, amigos de Mateo, colegas de Adriana. La mesa brillaba con vajilla fina y copas de cristal que reflejaban las luces del árbol de Navidad. Me movía de la cocina al comedor sirviendo, retirando platos, rellenando copas de un Zinfandel de California. Mi delantal estaba manchado de grava y mi cabello, recogido en un chongo sencillo, mis manos arrugadas, por los años temblaban ligeramente mientras sostenía la charola pesada. Sonia, siéntate un momento, me dijo mi prima Sara con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. Ya hiciste suficiente. Estoy bien, respondí forzando una sonrisa. Desde mi posición junto a la barra de la cocina abierta podía ver todo el comedor. Mateo estaba sentado en la cabecera con su camisa de lino blanca y ese reloj de lujo que Adriana le había regalado el año pasado. Le hablaba a su primo Alejandro sobre su último proyecto. Un edificio corporativo en Avenida Reforma, decía Mateo gesticulando con la copa de vino. Este mes ha sido una locura. El cliente está presionando durísimo con los tiempos, pero bueno, el sueldo de un arquitecto senior en la Ciudad de México no está nada mal. Es suficiente para mantener este lugar, el carro y todo lo demás. En ese instante Mateo sonreía, pero cortó su porción de carne con tanta fuerza que el cuchillo chirrió contra la porcelana del plato. Un sonido seco que me heló la espalda. Él escondía algo, una frustración que estaba a punto de desatar sobre la mujer que le dio la vida. Adriana, sentada a su lado, sonrió con satisfacción. Llevaba un vestido rojo, que probablemente costaba más que el salario mensual de una enfermera. Sus uñas perfectamente cuidadas brillaban mientras acariciaba el brazo de Mateo, y aún así, añadió Adriana elevando un poco la voz para que todos escucharan, las cuentas nunca paran. Esta casa, la decoración, mantener el estilo de vida. Nada es gratis en esta ciudad. Varias cabezas asintieron. Mi tío Jorge carraspeó dándole la razón, comentando que las rentas por ahí estaban imposibles, mínimo 20 o 30,000 pesos al mes por un departamento decente. Exacto, dijo Mateo, enderezándose en su silla. Por eso siempre digo que hay que trabajar duro. Nadie te regala nada en esta ciudad. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí sirviendo el pavo. Nadie me miró. Nadie notó cómo apretaba la cuchara más fuerte de lo necesario. No sabían que detrás de mi postura sumisa, la verdadera dueña de su aparente grandeza estaba tomando notas. Su caída ya había comenzado. La conversación siguió girando en torno al dinero, el costo de vida y lo difícil que era llegar a fin de mes para personas que acababan de pedir la tercera botella de vino de casi 800 pesos. Y entonces ocurrió. Mateo se limpió la boca con la servilleta, dio un sorbo de vino y me miró directamente. En sus ojos había algo que reconocí de inmediato, la misma determinación que tenía su padre Antonio cuando tomaba decisiones importantes, pero esta vez esa mirada no traía nada bueno. Mamá, dijo con un tono que cortó todas las conversaciones, ya que estamos hablando del tema de la casa. El comedor quedó en silencio. 25 pares de ojos se voltearon hacia mí.
He estado pensando, continuó colocando su copa sobre la mesa con un golpecito suave pero firme, que si quieres seguir viviendo aquí con nosotros, deberías aportar una parte de la renta como cualquier adulto que comparte un espacio. El tiempo se detuvo. Las palabras atravesaron el aire frío del comedor como navajas afiladas. Cuánto quise gritarle desde mi interior destrozado. Todo, la casa y tu dignidad, es lo justo, no añadió él, buscando aprobación en las miradas de los demás. Todos somos adultos. Y si es difícil para ti con tu pensión de viuda, bueno, tal vez sería mejor que buscaras algo más acorde a tus posibilidades. Adriana asintió, dando un trago a su vino. Hoy en día, todos debemos ser responsables de nuestros gastos, incluso si somos familia. De hecho, precisamente porque somos familia, debemos ser honestos con estas cosas. Miré alrededor de la mesa. Mi prima Sara evitó mi mirada. Mi tío Jorge volvió a toser y se concentró en su plato. Un par de invitados asintieron ligeramente como diciendo, tiene sentido. Mi tía Patricia incluso murmuró, pues sí, ya a nuestra edad debemos ser más independientes. Nadie, ni una sola persona levantó la voz para defenderme. Nadie dijo, ¿cómo le hablas así a tu mamá? Nadie preguntó, ¿de verdad vas a correrla en Navidad? El silencio era tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Sentí como si 28 años de sacrificios, de desvelos, de construir un patrimonio para que mi hijo tuviera un futuro, se evaporaran con el aire acondicionado del penthouse. La garganta se me cerró. Con cuidado dejé la cuchara en el mostrador, doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato intacto. Me levanté sintiendo cómo mis rodillas crujían. Gracias por venir, dije con una voz tan serena que me sorprendió a mí misma. Probablemente esta sea la última cena de Navidad que pase en esta casa. Mateo parpadeó confundido. Mamá, no tienes que ser tan dramática. Solo estamos hablando de ser realistas con... Tienes razón, Mateo. Lo interrumpí mirándolo directamente a los ojos. Es momento de ser realistas. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo que llevaba a mi recámara. Detrás de mí, escuché murmullos incómodos, sillas, arrastrándose a alguien intentando retomar la conversación con un «Bueno, ¿quién quiere postre?». Cerré la puerta de mi recámara. El sonido del pestillo fue suave, pero en mi mente retumbó como el cierre definitivo de un capítulo completo de mi vida. Me senté en la orilla de la cama y miré la pequeña habitación que había sido mi refugio durante los últimos 3 años. Una cama individual, un armario antiguo, 2 portarretratos en el buró. El contraste era nauseabundo. Allá afuera mi hijo y su esposa brindaban bajo techos de doble altura y candelabros importados, mientras yo, la verdadera dueña de cada ladrillo de ese lugar, me asfixiaba en un cuarto de servicio de apenas 10 metros cuadrados. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo tiemblan bajo la luz mortecina de la lámpara. Una lágrima caliente cae sobre la sábana áspera. No siento dolor en el pecho, siento un vacío insoportable en el alma. Me habían reducido a una sirvienta sin sueldo en mi propio hogar. Saqué una maleta del closet. Una nube de polvo salió cuando la abrí. Aún tenía las etiquetas de un viaje a Monterrey que Antonio y yo habíamos planeado antes de su muerte. Nunca lo hicimos. Empecé a doblar mi ropa. No tenía mucha. 3 blusas, 2 pantalones, un suéter, ropa interior, mis zapatos cómodos. Todo cupo perfectamente en media maleta. Mientras guardaba mis cosas, escuchaba las risas ahogadas que venían del comedor. Adriana seguramente estaba presumiendo su último viaje a Miami, pagado con el sudor de mi frente. ¡Qué ironía! Ella creía que sus bolsas de diseñador la hacían superior, sin saber que mi vieja maleta de lona guardaba la única dignidad que quedaba en este piso. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada? Me detuve frente al espejo del closet. Una mujer de 64 años me miraba de vuelta, cabello gris, recogido, arrugas alrededor de los ojos, manos marcadas por décadas de trabajo. Abrí el cajón del buró y saqué una carpeta manila. Dentro había documentos que nadie en esta casa sabía que existían. Artículos de Constitución de Vega, propiedades S. A, de C, V, acciones. Sonia Vega, 85%. Contratos de propiedad, Penthouse Polanco, calle Galileo, número 234. Dueño Vega Propiedades. Vehículo Cadillac gris.
Registrado a Vega Propiedades. Tarjeta de crédito adicional. Cuenta primaria Sonia Vega. Fui pasando las hojas lentamente. Cada documento era un recordatorio del imperio que había construido ladrillo a ladrillo y de la mentira que había permitido que mi hijo creyera. No sabía que detrás de la puerta entreabierta mi silencio ya estaba firmando su ruina. Su caída había comenzado, y él mismo había empujado la primera ficha. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dejé creer esa mentira? Porque quería que fuera feliz. Porque pensé que si le daba todo naturalmente sería agradecido. Me equivoqué. El amor silencioso que no pone límites no es amor, es complicidad con el egoísmo. Nadie te regala nada en esta ciudad, había dicho mi hijo hace unos minutos. El eco de sus propias palabras me golpeó como una bofetada. Él se creía un rey que había conquistado el mundo cuando en realidad solo era un niño jugando en el castillo que su madre había edificado con sangre. Cerré la maleta. El sonido del cierre fue definitivo. Tomé mi bolso, metí mi cartera, mi teléfono y las llaves de mi otro departamento, el verdadero, el que Mateo jamás había visto. Abrí la puerta de mi recámara. El sonido de risas y música venía del comedor. Probablemente pensaban que yo estaba llorando en mi cuarto, que mañana saldría arrepentida pidiendo perdón por arruinarles la Navidad. Arrastré la maleta por el pasillo. Las ruedas sobre la duela hicieron un chirrido que cortó la música como un cuchillo. La conversación cesó. 25 cabezas voltearon. Adriana fue la primera en hablar con esa sonrisa condescendiente. Sonia, no sea dramática. Nadie la está corriendo. Solo estamos teniendo una conversación adulta sobre responsabilidades. Sentí que la sangre me hervía. Esa mujer que no había trabajado un día de su vida me hablaba de responsabilidades mientras usaba mi dinero. La interrumpí. Tienes razón, Adriana. Es momento de que todos seamos adultos responsables. Mateo se levantó de la mesa con las mejillas ligeramente rojas por el vino. Mamá, ¿a dónde vas? No quise decir que te fueras hoy. Solo quería que entendieras que... Entendí perfectamente, dije firme desde la puerta. Entendí que tú crees que esta casa es tuya, que el carro es tuyo, que todo lo que tienes es gracias a tu esfuerzo. Porque sí lo es, intervino Adriana poniéndose de pie. Mateo trabaja duro, se levanta temprano. Nadie le ha regalado nada. La miré directamente a los ojos. Podría haber sacado los documentos de propiedad y arrojárselos en la cara. Podría haberlos destruido allí mismo frente a sus amigos de élite, pero no lo hice, porque la mejor lección no viene de las palabras, viene de las consecuencias. Tienen razón, dije simplemente. Nadie regala nada. Nos vemos pronto. Abrí la puerta del penthouse. Mateo dio un paso hacia mí. Mamá, al menos dime a dónde vas. Déjame pedirte un taxi. No es necesario, respondí. Lo miré a los ojos al hijo que acababa de elegir su soberbia por encima de mi amor. Feliz Navidad, Mateo. Cerré la puerta detrás de mí. El pasillo del edificio estaba en silencio, iluminado por luces LED frías. No miré atrás, no lloré, simplemente respiré. Por primera vez en 3 años, respiré sin el peso de una mentira aplastándome el pecho. El elevador bajó en silencio. Cuando las puertas se abrieron en planta baja, el portero nocturno me miró sorprendido. ¿Se va, señora Vega, tan tarde, Roberto?, dije. ¿Me harías un favor cuando vengan a recoger el Cadillac gris en los próximos días? Permíteles el acceso. Tienen autorización de la empresa. Afuera un Lincoln negro me esperaba. No era un taxi, era un coche de Vega Propiedades conducido por Miguel, uno de nuestros empleados de confianza. Subí al asiento trasero y vi las luces de Polanco alejarse a través de la ventana. La noche apenas comenzaba, pero para Mateo y Adriana, el invierno más frío de sus vidas estaba a punto de desatarse. El coche dio vuelta hacia un barrio residencial tranquilo de la Ciudad de México, muy distinto del bullicio pretencioso de Polanco. Allí era donde realmente vivía yo, un departamento de unos 80 metros cuadrados en un edificio de 4 pisos sin portero ni lujos. Subí las escaleras lentamente sintiendo el peso de mis 64 años en cada escalón. Abrí la puerta con mi llave. El lugar olía a espacio cerrado, a refugio secreto. Dejé la maleta junto a la puerta y me senté en el sillón gastado. El silencio era absoluto. Sin música, sin risas postizas, sin un hijo diciéndome frente a extraños que pagara la renta o me largara a la calle.
Solo yo y los fantasmas de mi pasado. Saqué mi celular. Tenía 3 llamadas perdidas de Mateo y un mensaje: mamá, por favor, dime que estás bien. No quería que te fueras así. No querías que me fuera así. Me humillaste. Me trataste como a una arrimada en la casa, que yo misma pagué. Guardó el teléfono con las manos temblorosas. No hay absolución para quien solo busca calmar su propia culpa. Mi hijo no sabía que cada lágrima que me hizo tragar esa noche pronto se convertiría en el veneno que él mismo tendría que beber hasta el fondo. Cierro los ojos, y el silencio me arrastra 30 años atrás como una marea implacable. 1989. Antonio y yo nos conocimos en un pueblito de Veracruz. Yo tenía 19 años y trabajaba limpiando casas ajenas. Él era un albañil de 22 años, con las manos más ásperas y trabajadoras que había visto en toda mi vida. Nos casamos y huimos a la capital, a un estudio miserable de 30 metros cuadrados en una colonia de la periferia. Antonio trabajaba en la construcción 12 horas al día bajo el sol ardiente, mientras yo llevaba la contabilidad de pequeños negocios desde casa, con Mateo durmiendo en una caja de cartón adaptada como cuna junto a mí. Cada peso, cada centavo que ganábamos iba a una caja metálica escondida bajo la cama, sin lujos, sin vacaciones de fin de semana, sin ropa nueva, solo trabajo, ahorro y un sueño que nos mantenía despiertos de madrugada. Mateo creció viéndonos sudar. Él nos pasaba las herramientas cuando con nuestras propias manos pintamos y renovamos nuestro primer departamento en la colonia Roma. ¿En qué maldito momento ese niño que compartía un pan dulce conmigo se transformó en el dandy trajeado que me miró con desprecio? Cosechas lo que siembras, dice el refrán, pero yo sembré sacrificio y coseché a un tirano vestido de lino italiano. Antonio tenía un don extraordinario. Podía ver un edificio en ruinas y visualizar exactamente cómo convertirlo en un palacio. Yo tenía otro don: hacer que cada peso se multiplicara en los libros contables con una disciplina de hierro. En el 2003, cuando por fin creamos la empresa, Antonio pensó en los gorriones de la colonia Roma, pequeños pero incansables. Vega Propiedades bautizó a nuestro imperio como nuestro apellido, pero con alas. Sobrevivimos crisis económicas. Compramos edificios en la Narvarte, departamentos en la Condesa, espacios comerciales carísimos en Polanco. Éramos dueños de media ciudad, pero seguíamos desayunando café de olla en nuestra misma mesa de madera vieja. Y luego, un putrefacto martes lluvioso de noviembre, el corazón de mi Antonio se detuvo de golpe. Mar fue lo último que balbuceó antes de desplomarse sobre unos planos en nuestra oficina. Me dejó sola con una cuenta bancaria infinita y un hijo al que juré proteger de cualquier carencia. Ese fue mi error más imperdonable. El amor de madre, cuando es ciego, es un arma cargada. Creí que dándole a Mateo la vida que Antonio y yo jamás tuvimos, lo haría un hombre de bien. En cambio, le entregué las tijeras doradas con las que cortaría nuestras raíces sin el menor remordimiento. Hace 3 años, cuando Mateo me dijo orgulloso que quería independizarse, le di el penthouse en Polanco por una renta ridícula de 14,000 pesos, cuando su valor real de mercado era de 35,000. Es un descuento interno, tarifa de familiar, le mentí, para no herir su frágil ego de recién graduado. Él firmó el contrato donde decía arrendador Vega Propiedades, sin molestarse jamás en investigar quién diablos era el dueño. Luego apareció Adriana, una mujer de plástico adicta a las apariencias y a las redes sociales, que publicaba fotos presumiendo su lujoso hogar. Para su boda cometí la estupidez de darles una tarjeta de crédito adicional solo para emergencias. Las malditas emergencias se convirtieron en cenas de 8,000 pesos, viajes a Las Vegas y bolsas de 70,000 pesos en la avenida Mazarik. Yo recibía los estados de cuenta cada mes y los pagaba en silencio total. Esta misma noche, mientras yo preparaba el pavo con mi delantal sucio, vi a Adriana acariciar el brazo de mi hijo. Sus uñas esmaltadas relucían. Esas uñas las pagaba yo. Ella sonreía con superioridad, quejándose de lo caro que era mantener su estilo de vida ajena a que el suelo de mármol bajo sus pies de diseñador me pertenecía. Su arrogancia era un castillo de naipes inservible, y yo, la mujer a la que acababan de pisotear como a una cucaracha, estaba a punto de encender el ventilador en máxima potencia. Respiro hondo y abro mi laptop en la oscuridad fría del departamento. Ingreso al sistema central de Vega Propiedades. Mi pulso no tiembla.
Hago clic en la carpeta titulada Activos asignados a Mateo Vega. Aparece la lista frente a mis ojos cansados: contrato de arrendamiento del penthouse en calle Galileo, vehículo Cadillac gris asignado, tarjeta de crédito adicional con límite exorbitante. 3 clics. Eso es absolutamente todo lo que necesito para destruir el espejismo perfecto de mi hijo. La duda me asalta por un segundo venenoso. Estoy siendo cruel. ¿Acaso soy una madre vengativa y desalmada? No. Estoy siendo una madre que por fin ha despertado del letargo, que entiende que el mayor acto de amor verdadero no es dar todo en bandeja de plata, sino enseñar a la fuerza el valor de cada gota de sudor. Cierro la laptop de golpe. Mañana a primera hora hablaré con Jaime, mi director ejecutivo. Mañana el arquitecto exitoso e independiente que me corrió de mi propia casa despertará siendo un hombre ahogado en la nada. El reloj marca la madrugada. Afuera la bestia de asfalto que es la ciudad duerme tranquila, pero la viuda ha despertado y la factura de 28 años de silencio y humillación está a punto de ser cobrada con intereses. Aquella noche, por primera vez en 3 años de farsa, dormí en completa paz. La oficina de Vega Propiedades ocupaba el tercer piso de un edificio modernista en Avenida Reforma, justo entre 2 tiendas de lujo. Llegué a las 8:30 de la mañana del 27 de diciembre, con el rostro lavado y la determinación afilada. La recepcionista, una joven llamada Sofía, casi tiró su café al verme cruzar la puerta. Señora Vega, no la esperábamos, tartamudeó. Para ella yo solo era una mujer mayor con ropa sencilla, la madre de un empleado más. No sabía que la viejita de zapatos gastados que tenía enfrente era la dueña absoluta del aire que respiraba en ese corporativo. Caminé por el pasillo elegante, cuyas paredes estaban decoradas con fotografías de nuestros edificios más emblemáticos. Me detuve frente a una imagen tomada 5 años atrás, donde aparecía mi difunto Antonio, con su casco de construcción, sonriendo a la cámara. A su lado, desenfocada y casi invisible, estaba yo. Durante décadas amé ser esa sombra, amé trabajar desde la oscuridad para darle brillo a los míos. Pero anoche esa invisibilidad me asfixió cuando mi propio hijo me exigió pagar renta por vivir bajo el techo que yo misma compré con sangre. Hoy la sombra iba a tomar el control absoluto del tablero. Empujé la pesada puerta de madera. Jaime Torres, nuestro director ejecutivo y mi único cómplice, se puso de pie de inmediato. Sonia, por favor, siéntese, me dijo, ofreciéndome una silla de piel. No me senté. Caminé directo hacia el ventanal inmenso. Desde ahí se veía todo Reforma, el tráfico, los oficinistas corriendo al metro, la ciudad que yo había conquistado. ¿Trajiste los documentos?, disparé sin voltear a verlo. Jaime abrió una carpeta manila sobre su escritorio. Todo está aquí, murmuró. Pero antes de continuar necesito preguntar, ¿estás absolutamente segura? Giré sobre mis talones y lo fulminé con la mirada. Antonio y yo construimos todo esto en silencio, con humildad. Nunca quisimos ser la familia rica que presume, pero en algún punto mi silencio dejó de ser humildad y se convirtió en una maldita mentira. Sentí que la garganta me quemaba al recordar la sonrisa cínica de Mateo anoche. Una mentira que permitió que mi hijo me hablara, como si yo fuera una carga, un estorbo en su paraíso de cristal. Jaime suspiró, sabiendo que yo tenía la razón. Fue mi error, admití sentándome por fin, y es mi responsabilidad corregirlo. Era hora de arrancar de raíz el egoísmo que yo misma había fertilizado con billetes. Jaime deslizó la carpeta hacia mí. El primer documento era el contrato de arrendamiento del penthouse en Polanco, firmado 3 años atrás. Cláusula 2. Punto 3. El arrendador puede terminar el contrato con 30 días de aviso si no desea renovarlo. El segundo papel era la carta del vehículo Cadillac. Autorización temporal, leí en voz alta. ¡Qué palabra tan irónica! Mateo creía que ese auto era un trofeo por ser un arquitecto exitoso, cuando en realidad solo era un préstamo de su madre. Pero el tercer documento me revolvió el estómago: los estados de cuenta de la tarjeta de crédito adicional de los últimos 6 meses. Mis manos temblaron de furia al leer las cifras descaradas. Restaurante de alta gama en Polanco, 8,400 pesos. Louis Vuitton en Masaryk, 70,000 pesos. Suite ejecutiva en un hotel, Four Seasons, 40,000 pesos. Un viaje a Las Vegas, 60,000 pesos. Casi 1,000,000 de pesos reventados en medio año, todo financiado por la pensión de viuda de la que se burlaron anoche frente a sus invitados.
Mientras yo seguía usando el mismo abrigo azul marino de hacía 5 años, mi nuera despilfarraba mi patrimonio en frivolidades. Mi paciencia se había agotado. La caridad había terminado. Raquel Martínez, nuestra abogada estrella, entró a la oficina. Era una mujer de 50 años impecable e implacable. Tenemos 3 bienes que su hijo disfruta actualmente, dijo abriendo su laptop y yendo directo a la yugular. El penthouse. El contrato está por vencer. Enviamos el aviso de no renovación hoy 27 de diciembre. Tiene 30 días para desocupar. ¿Y si intenta averiguar quién es el dueño?, pregunté. Raquel sonrió con frialdad. Vega Propiedades es una sociedad de responsabilidad limitada. Los socios no son públicos. Tendría que enfrentar meses de burocracia, y para entonces los 30 días ya habrán pasado. Asentí con satisfacción. El vehículo Cadillac, continuó Raquel. Revocamos la autorización de inmediato. Si no lo devuelve en 48 horas, mandamos a un empleado con una grúa y las llaves de repuesto. Hazlo, dije sin dudar ni un segundo. Jaime tragó saliva viéndose superado por la crudeza de la estrategia. ¿No es demasiado duro?, Sonia preguntó en voz baja. Podemos hacerlo gradualmente. Lo interrumpí con sequedad. Hacerlo gradual sería como cortarle un dedo cada día en lugar de arrancar la venda de una sola vez. Necesita sentir el impacto completo para entender la magnitud de su error. Faltaba el último golpe, el más rápido y humillante. La tarjeta de crédito adicional, sentenció Raquel tomando su teléfono. Lo puso en altavoz y marcó al banco. Banco Santander, departamento de tarjetas. Habla Laura. El sonido de esa voz metálica selló el destino económico de Adriana. Raquel dio mis datos y solicitó la cancelación. ¿Desea cancelación inmediata o programada?, preguntó la operadora. Raquel me miró esperando mi orden. Asentí lentamente. Inmediata, ordenó la abogada. La tarjeta quedará bloqueada en aproximadamente 2 horas, confirmó el banco. Me incliné hacia el micrófono del teléfono. Quisiera recibir un reporte detallado de gastos de los últimos 12 meses, por favor. Por supuesto, señora Vega. La llamada terminó, y el silencio en la oficina se sintió como el repique de una campana de victoria. 3 golpes maestros. Los correos se enviarían por mensajería certificada hoy mismo. Mi hijo, el arrogante arquitecto, perdería su casa, su auto de lujo y su liquidez antes del mediodía. El nido de seda se había incendiado por completo. Salí de la oficina a las 11:30 de la mañana. El sol de invierno brillaba implacable sobre Paseo de la Reforma. Me detuve frente al inmenso aparador de la tienda Louis Vuitton. Ahí estaba reluciendo bajo las luces, en un maniquí central, una bolsa idéntica a la que reconocí en los estados de cuenta. 50,000 pesos de puro ego. Adriana la había comprado en octubre y la presumió en Instagram con el pie de foto cuando tu esposo te consiente. ¡Qué estupidez! En ese momento mi celular vibró en mi bolsa. Era un mensaje de Mateo lleno de pánico. Mamá, buenos días. ¿Dónde estás? Pasé por el departamento de la Roma que pensé que era tuyo, pero el portero dice que vive una pareja joven. ¿Puedes llamarme? Estoy preocupado. Guardé el teléfono sin molestarme en responder. Caminé hacia una pequeña cafetería sin pretensiones en la colonia Condesa, de esas que no tienen Instagram, solo café honesto. Pedí un cortado y una concha por 35 pesos. Adriana seguramente gastaba eso solo en la propina de su salón de belleza. Sonó mi teléfono. Era Jaime. Ya se enviaron los correos, me confirmó. Mateo debe recibirlos en cualquier momento. Colgué y di un sorbo a mi café caliente, fuerte y sin azúcar. Exactamente como la dosis de realidad que estaba a punto de aplastar la vida de papel de mi hijo y su vanidosa mujer. Era la mañana del 28 de diciembre. Mientras yo bebía mi café a solas en la modesta colonia Condesa, el castillo de cristal de mi hijo comenzaba a resquebrajarse sin remedio. Mateo abrió su computadora en la mesa del elegante comedor, ese mismo donde horas antes me había exigido pagar renta o largarme. Adriana seguía durmiendo completamente ajena al huracán categoría 5 que se avecinaba sobre su cómoda existencia. Entre decenas de correos, sin importancia un asunto en su bandeja de entrada, le heló la sangre notificación formal. Terminación de contrato de arrendamiento enviado por la Administración de Vega Propiedades. Leyó el mensaje con las manos temblorosas. No será renovado.
desocupar la propiedad a más tardar el 31 de enero del 2024. Desesperado y sintiendo que le faltaba el aire, llamó a la oficina rogando renovar y prometiendo pagar el precio real del mercado, convencido de que su sueldo de arquitecto independiente lo cubriría fácilmente. La respuesta de la operadora fue un balde de agua helada. El valor real de su hogar era de 70,000 pesos mensuales. Él solo pagaba 14,000, una ridícula tarifa preferencial de empleado que acababa de esfumarse. La asfixia lo invadió de golpe. Matemáticamente era imposible mantener su farsa y su estilo de vida. Adriana apareció en la puerta envuelta en una bata de seda carísima, quejándose de los gritos y del ruido. Cuando Mateo le dijo con la voz quebrada que los iban a desalojar, ella reaccionó con furia ciega, convencida de que yo, en un acto de venganza de suegra resentida, había movido mis hilos para convencer al misterioso dueño de correrlos a la calle. ¡Qué ironía tan deliciosa! La mujer que me miraba por encima del hombro no tenía la más mínima idea de que el techo de doble altura que la cubría llevaba mi firma. Mateo tomó las llaves del Cadillac, dispuesto a ir a las oficinas a exigir respuestas cara a cara. La tormenta apenas comenzaba. En mi pequeño refugio, yo sentía cómo el peso de tantos años de silencio se aligeraba por fin. Muchas de nosotras guardamos secretos que pesan en el alma para proteger a quienes amamos de sus propias debilidades. Si entiendes el inmenso peso que yo llevaba en los hombros, deja tu saludo y dime desde qué ciudad me escuchas. No estamos solas en este difícil camino de aprender a poner límites cuando el amor duele demasiado. A las 2:15 de la tarde, la ignorancia de Adriana chocó de frente contra el muro de concreto de la realidad. Estaba en un centro comercial súper exclusivo en Paseo de la Reforma, a punto de comprar un vestido de diseñador para la fiesta de Año Nuevo. En la fila para pagar, sacó su tarjeta plateada, esa que para ella era una extensión de su supuesto estatus intocable. Rechazada, dijo la cajera con tono aburrido. Lo intentó 2 veces más, pero el sistema fue implacable y humillante. Los murmullos de la gente en la fila hicieron que sus mejillas ardieran de vergüenza pura. Salió de la tienda temblando de rabia y llamó al banco de inmediato, exigiendo explicaciones con su habitual tono de superioridad. La respuesta de la operadora le cortó la respiración como un cuchillazo en el estómago. Veo aquí que esta es una tarjeta adicional. La titular primaria es Sonia Vega y fue cancelada ayer a petición de la titular. Su suegra, la sirvienta silenciosa a la que despreció en la cena de Navidad, era en realidad la dueña absoluta de su riqueza de papel. Adriana llamó a Mateo de inmediato, escupiendo veneno y furia por el teléfono. «Tu madre canceló mi tarjeta», le gritó histérica en medio del centro comercial. Mateo, exhausto tras su inútil visita a las oficinas, donde le habían negado ver al dueño, respondió confundido que esa tarjeta siempre había sido una extensión de mi cuenta personal. La discusión que siguió desnudó la miseria de su matrimonio superficial. Adriana confesó sin remordimientos que gastaba fortunas en mantener su imagen impecable en redes sociales y le reprochó a mi hijo no poder darle la vida de lujos que ella merecía. En medio de los aparadores brillantes, rodeada de cosas que ya no podía tener, Adriana se sintió pobre por primera vez en 3 años y odió esa sensación con cada fibra de su ser. El nido de mentiras se estaba quemando hasta las cenizas y las ratas empezaban a saltar del barco. El golpe de gracia llegó a la mañana siguiente, a las 8:15, como un reloj suizo. 2 hombres con chalecos reflectantes y portapapeles en mano tocaron a la puerta del penthouse. Venían del departamento de activos de Vega Propiedades con una sola misión: recuperar el Cadillac gris. Mateo intentó pelear en el pasillo, gritando desesperado que el coche era suyo, que lo necesitaba para trabajar y mantener su imagen. Pero los hombres le mostraron el documento fatal, un papel firmado por él mismo 2 años atrás, donde claramente aceptaba la autorización temporal del vehículo propiedad exclusiva de la empresa matriz. Adriana salió en pijama a la puerta gritando que no se lo podían llevar, pero las palabras de los empleados fueron dagas de hielo. Solo somos trabajadores siguiendo órdenes. Derrotado, con el ego hecho trizas, Mateo entregó las llaves de mala gana. Vieron en silencio cómo la grúa se llevaba su último símbolo de éxito por la calle, dejándolos en la banqueta de Polanco como 2 extraños patéticos atrapados en una vida prestada. Fue en ese preciso instante de desolación cuando la absurda y devastadora verdad comenzó a formarse en la mente atormentada de mi hijo.
Las miradas extrañas de Jaime, el departamento subsidiado, la tarjeta ilimitada, el coche, a nombre de la empresa, todo estaba ligado a Vega Propiedades. Corrió hacia su computadora y tecleó temblando en el buscador Dueños de Vega Propiedades. Entre los aburridos artículos de prensa financiera y las galerías de imágenes corporativas, por fin la vio. Una fotografía vieja, tomada en la inauguración de un gigantesco complejo residencial. En el fondo de la imagen clarísima, estaba yo con mi modesto traje sastre, hablando con hombres de negocios que me escuchaban con reverencia absoluta. Leyó el pie de foto con el corazón en la garganta, proyecto desarrollado por la familia Vega. Buscó febrilmente en el directorio corporativo y encontró mi nombre oculto a plena vista: Sonia Vega, accionista principal. El mundo entero se le vino encima y lo aplastó. Adriana, al leer la pantalla sobre su hombro, se desplomó en el sillón pálida como un fantasma. «Hemos estado viviendo en su casa, gastando su dinero», susurró ella con puro horror. Y mirándolo con un desprecio insuperable, le soltó la estocada final que lo destrozaría. «Y tú, presumiendo a todos que te hiciste solo, le dijiste que pagara renta en su propia casa». El llanto de Mateo que siguió no fue de tristeza, fue el aullido ahogado de un hombre que acababa de descubrir que toda su grandeza era solo un engaño, un regalo inmerecido de la madre a la que tanto despreció frente a todos. El sol de diciembre todavía no calentaba cuando salí de la pequeña cafetería en la Condesa, dejando atrás el fantasma del café negro y abrazando por fin la inclemente realidad. En Polanco la ignorancia seguía durmiendo cómodamente en sábanas de $500. Adriana abrió un solo ojo molesta por el ruido del mundo y se encontró con un espectáculo lamentable: su esposo, la flamante estrella de la arquitectura, con la cara descompuesta y los ojos inyectados en sangre tras su humillante e inútil expedición a nuestras oficinas. Trató de explicarle que la empresa de la noche a la mañana había decidido arrebatarles la vida perfecta, que su amado Cadillac ya estaba en un lote de incautación y que la suite donde despertaron no les pertenecería por mucho más tiempo. La respuesta de ella no fue de apoyo, sino un berrinche digno de su naturaleza plástica. Exigió que Mateo llamara al dueño, que suplicara que hiciera lo que fuera necesario, repitiéndole con desdén que no se había casado con un hombre incapaz de mantenerla en el nivel que, según ella, su belleza le garantizaba por derecho divino. El desastre avanzó como pólvora durante los días siguientes. Las maletas rodaban por el pasillo del penthouse con un sonido patético, ya no como símbolo de viajes glamurosos, sino de la más humillante retirada. La fiesta interminable se apagó, dejando a la luz las cuentas sin pagar y las amistades de ocasión que ya no contestaban los mensajes al enterarse del colapso. Adriana, demostrando su proverbial lealtad, fue la primera en saltar. Antes incluso de desocupar el departamento en enero, arrojó sobre la mesa del comedor un papel con un membrete frío y definitivo: la demanda de divorcio. Con la mirada rebosante de odio le escupió a Mateo a la cara que era un farsante, un muerto de hambre disfrazado de aristócrata, y tomó un vuelo sin retorno a Miami, cobijada por el consuelo económico de sus propios padres. El hombre independiente se quedó absolutamente solo en el centro de su palacio vacío, envuelto en un silencio tan denso que casi se podía masticar, rodeado únicamente por el eco de mi apellido y de su propia y ridícula soberbia hecha cenizas. En mi refugio observaba el mapa del derrumbe sin pestañear. No es que disfrutara de la miseria de mi hijo, porque mi corazón de madre se desgarraba en secreto, pero una curación profunda exige extirpar la infección hasta la raíz. Jaime Torres me llamaba puntualmente para darme el reporte del desalojo y la recuperación de los activos. Su voz contenía una mezcla de respeto y lástima cuando me relató cómo Mateo había devuelto las llaves del departamento con las manos temblando, empujando 2 maletas maltrechas. Me contuve de correr a abrazarlo y decirle que todo era una pesadilla. No, esto no era una pesadilla, era el despertar brutal pero necesario. «Déjalo caer», Jaime, le ordené, con una frialdad que asombró hasta al más duro de mis abogados. «Si tiene hambre de verdad, aprenderá a buscar su propio alimento. Y si le queda algo de vergüenza, entonces sabremos que aún existe un hombre real debajo de esa máscara de niño mimado». Colgué el teléfono y me serví un té, preparándome para la siguiente fase, la más difícil para cualquier madre: observar en silencio la caída libre de quien más amas, con la esperanza de que al tocar fondo finalmente aprenda a caminar solo.
Enero golpeó a la Ciudad de México con ráfagas heladas. Lejos de los restaurantes de mantel largo de Polanco, la realidad abrazó a mi hijo en un callejón sin gloria de la colonia obrera. Subiendo los 8 pisos de su nuevo hogar por una escalera angosta que olía a humedad y a guisos baratos, Mateo cargó las únicas 2 maletas que su nueva economía le permitía llevar consigo. El departamento era un cajón de 40 metros cuadrados. La pintura descarapelada en las paredes era un recordatorio constante de su estrepitoso fracaso. Por la noche, sentado en el suelo crudo y polvoriento iluminado, solo por el resplandor de la farola de la calle, y devorando una sopa instantánea, miró su celular. Los mismos amigos que brindaban con mi vino de 800 pesos en Navidad, ahora leían sus mensajes pidiendo un préstamo o una recomendación, y lo ignoraban sistemáticamente. La lección del hambre y la humillación había comenzado, y cada bocado le sabía a la amarga medicina de su propia ingratitud, esa que se encargaría de curar poco a poco la enfermedad de su arrogancia. El invierno en la Ciudad de México tiene una forma muy peculiar de morderte los huesos, especialmente cuando no tienes la calefacción de un penthouse en Polanco para defenderte. Mateo pasó sus primeras noches en la colonia obrera durmiendo sobre un colchón inflable que se desinflaba a las 3 de la mañana, dejándolo tirado sobre el piso helado. Mientras comía sopa instantánea envuelto en el ruido de las sirenas y el olor a fritangas de la calle, las últimas palabras de Adriana resonaban en su cabeza como un disco rayado y venenoso. Llámame cuando vuelvas a ser el hombre con el que me casé. ¡Qué ironía tan patética! Él mismo se daba cuenta con una punzada de asco que nunca había sido ese hombre intocable. Solo había sido un maniquí vestido con el saldo de la tarjeta de crédito de su madre. Ahora, al revisar su presupuesto en la pantalla rota de su celular, el terror lo paralizaba. Pagando renta y servicios básicos, le sobraban apenas 380 pesos para sobrevivir todo el mes. En su vida de fantasía, su exesposa dejaba el triple de eso como simple propina en el salón de belleza, sin siquiera parpadear. La desesperación por conseguir ingresos extra lo empujó a buscar trabajo de madrugada con los ojos inyectados en sangre y el orgullo guardado en el fondo de su maleta. Un mensaje inesperado sacudió su miseria. Andrés Villanueva, un arquitecto mayor que dirigía un modesto despacho en la colonia Roma, dedicado a la vivienda social, lo citó para una entrevista. Mateo llegó esperando un salvavidas rápido, pero Andrés lo recibió con un golpe directo al ego. Le señaló una foto descolorida colgada en la pared de ladrillo. Tu padre fue el mejor albañil con el que he trabajado, le confesó Andrés clavándole una mirada severa. Él entendía que los edificios no son trofeos para presumir grandeza ante tus amigos ricos, sino refugios para que la gente viva con dignidad. Mateo, que había pasado 3 años diseñando espacios frívolos para inflar su estatus en redes sociales, sintió que esas palabras le rebanaban el alma en pedazos. Su padre no era un simple peón, era un visionario humanista del que él no sabía absolutamente nada. Andrés le ofreció un trabajo temporal supervisando la remodelación de viejas naves industriales en Iztapalapa. El sueldo era una miseria absoluta, una burla cruel comparada con sus antiguos ingresos de ejecutivo, pero Mateo aceptó sin dudar. Marzo llegó con un calor sofocante. Y la verdadera educación de mi hijo. La alarma sonaba a las 5:30 de la mañana. Tenía que correr para tomar el metro, y luego un pecero atestado de gente hasta el oriente de la ciudad, aplastado contra los mismos trabajadores de manos ásperas a los que antes miraba por encima del hombro desde su Cadillac. El polvo tóxico, el sudor que pica en los ojos, el dolor en la espalda al cargar cemento. Mateo empezó a llenarse las manos de callos y las botas de lodo. Una tarde, al mirarse las palmas sangrantes y llenas de ampollas, la furia hacia mí desapareció de golpe devorada por una culpa abrasadora. Comprendió que yo no le había cortado los fondos por venganza. Le había cortado el cordón umbilical que lo mantenía atado a una ilusión parásita. En medio de su profunda soledad, su vecina Rosa, una mujer mayor de rostro amable, tocó a su puerta pidiendo azúcar. Al ver su departamento casi vacío y su semblante demacrado, regresó con un humeante plato de espagueti. Mientras le devoraba la comida con la desesperación de un náufrago, Rosa lo observó detenidamente y le soltó una revelación que le paralizó el corazón. Le dijo que su mirada obstinada y fiera le recordaba a una mujer que solía ver en el metro hace muchos años.
Una mujer sencilla de abrigo gastado, pero que llevaba los planos bajo el brazo y peleaba a gritos sin dejarse intimidar jamás por ningún trajeado estirado de la ciudad, relató la anciana con nostalgia. Mateo dejó caer el tenedor. Esa fiera indomable no era otra que yo. Mientras él se había avergonzado de mi ropa humilde frente a sus invitados, yo había peleado a muerte con lobos corporativos para construir el imperio que él derrochó. La vergüenza le quemó la garganta con la fuerza de un trago de ácido. En abril, la confirmación legal de su fracaso llegó en un sobre Manila los papeles de divorcio enviados desde Miami por Adriana. Los firmó sobre su pequeña mesa de madera astillada sin derramar una sola lágrima. El profundo desprecio que sintió no fue hacia ella, sino hacia la mentira que ambos habían protagonizado. Qué alivio deshacerse por fin de esa princesa de plástico que solo había estado enamorada de su billetera. Libre de ese peso venenoso, Mateo comenzó a quedarse despierto hasta las 3 de la madrugada en su colchón barato, diseñando febrilmente un innovador sistema de vivienda modular para el proyecto de Iztapalapa. Ya no dibujaba para ganar premios pretenciosos, ni para recibir aplausos vacíos en cenas de gala. Dibujaba pensando en familias enteras que necesitaban un techo o un lugar donde recuperar su dignidad. El junior engreído y clasista que me corrió de mi propia casa había muerto de inanición y entre el polvo de la clase trabajadora por fin estaba naciendo el verdadero hijo de Antonio y Sonia Vega. El verano en la Ciudad de México te asfixia con un bochorno implacable, pero el verdadero ahogo que sentía Mateo aquel 15 de agosto no era por el clima. Era el peso asfixiante de su redención. Había pasado las últimas madrugadas desvelado y ojeroso perfeccionando su proyecto de vivienda social para Iztapalapa, 120 departamentos modulares diseñados para devolverle la dignidad a la gente que la ciudad escupe a los márgenes. Andrés le había conseguido una audiencia con un grupo de inversionistas secretos de altísimo nivel. Mientras se anudaba una corbata barata frente al espejo estrellado de su minúsculo baño, mi hijo sintió que el terror le revolvía el estómago. Si fracasaba hoy, no habría red de seguridad, ni esposa trofeo, ni tarjeta de crédito ilimitada. Solo le quedaría el abismo negro de volver a tragar polvo en las obras y contar los centavos para poder comer. El miedo a la miseria absoluta le taladraba la mente, advirtiéndole que esta era su única y última oportunidad de sobrevivir. Llegó a la dirección en Avenida Reforma sudando frío y con las piernas temblando. Al levantar la vista el corazón se le detuvo en seco. El imponente edificio corporativo de lujo frente a él no era una firma de capital de riesgo cualquiera, era el Imperio de Vega Propiedades. Creyó que era una broma macabra de Andrés, una trampa sádica para restregarle su ruina en la cara. Marcó el número de su jefe exigiendo una explicación con la voz estrangulada por el pánico, pero la respuesta de Andrés fue tajante como un látigo. No hay error. Confía en mí. Entra. Con el alma en un hilo cruzó la recepción. La misma chica que meses atrás lo había tratado como a un inquilino molesto, ahora le sonrió con una ironía filosa y lo mandó directamente al cuarto piso. El nivel de presidencia, un santuario de cristal y caoba, al que ni siquiera en sus años dorados de falso príncipe había tenido el mínimo acceso. Empujó las pesadas puertas de la sala del consejo y el aire se congeló en sus pulmones. Sentada en la cabecera de la inmensa mesa de encino, con un traje sastre gris impecable y una postura de hierro forjado estaba yo. A mi derecha Jaime Torres, a mi izquierda nuestra implacable abogada Raquel Martínez. Los ojos de Mateo se abrieron desorbitados como si estuviera frente al mismísimo diablo. «Mamá, yo», balbuceó sintiendo que el piso se abría bajo sus zapatos baratos. Lo corté de tajo con una frialdad quirúrgica que le perforó el pecho de lado a lado. «Aquí no soy tu mamá. Soy la presidenta Vega y tú eres el arquitecto Mateo Vega que presentará un proyecto. Siéntate y comienza. Tienes una hora». Le arranqué el título de hijo en un abrir y cerrar de ojos, dejándolo completamente huérfano y expuesto frente a mi junta directiva. Tenía que ganarse con sangre su maldito derecho a dirigirme la palabra. Mateo conectó su vieja laptop, esa que tenía la pantalla estrellada reparada con cinta adhesiva. Lejos de acobardarse el nuevo hombre forjado a golpes en la colonia obrera, tomó las riendas, presentó cada detalle, con una pasión feroz costos de construcción, al centavo materiales sustentables, espacios llenos de luz natural.
Un proyecto de casi 10 millones de pesos con un margen de ganancia raquítico del 6.7%. Una de mis ejecutivas implacable, como un tiburón hambriento, soltó una risa seca y lo acribilló frente a todos. ¿Por qué demonios deberíamos invertir millones en un proyecto de caridad para pobres con un margen tan mediocre cuando hay desarrollos en la ciudad que nos dan el cuádruple de ganancias? Mateo no bajó la mirada. Con la mandíbula apretada y los puños cerrados, le respondió que no todo en la maldita vida era engordar las billeteras, que la ciudad vivía una crisis inhumana y que ese proyecto no los haría asquerosamente ricos, pero les permitiría dormir con la conciencia limpia. Yo observaba en silencio, viendo por fin asomarse los cimientos del hombre que Antonio siempre soñó. Fue entonces cuando decidí lanzar la estocada final. Mateo, dije congelando la sala entera. ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué precisamente ahora? El silencio fue sepulcral. Vi cómo mi hijo tragaba saliva desnudando su alma rota frente a todos. Confesó con la voz desgarrada que hace 6 meses lo había perdido absolutamente todo: su casa, su matrimonio de plástico, su soberbia enfermiza. Describió lo que era subir 8 pisos con las piernas ardiendo, comer sopas de 15 pesos y sentir el desprecio del mundo. Vivir en la miseria me enseñó más sobre arquitectura que todos mis años de universidad, sentenció, con lágrimas formándose en sus ojos. Aprendí que los edificios no son trofeos para humillar a otros, son para vivir con dignidad. Y porque mi padre me enseñó que las manos que construyen valen 1000 veces más que los cobardes que solo firman papeles. Le di las gracias secamente y le ordené que se retirara. Cuando la puerta se cerró, detrás de él, la junta estalló en un debate frenético. Jaime y Raquel advirtieron de los altísimos riesgos financieros, de la posibilidad real de perder millones. Yo miré por la inmensa ventana hacia la torre latinoamericana recordando a mi Antonio y tomé la decisión que cambiaría nuestro linaje para siempre. Aprobamos el proyecto, sentencié golpeando la mesa de caoba, pero bajo una condición innegociable. Mateo será el director con autonomía operativa, pero bajo nuestra estricta y despiadada supervisión financiera. No le daré ni un solo peso regalado. Y si tiene éxito, le ofreceremos un puesto permanente en Vega Propiedades. No como mi hijo heredero, sino como un trabajador que demostró su valor rompiéndose la espalda. La resurrección de mi hijo no sería un regalo, sería una conquista arrancada del mismo fango. El 17 de agosto, la sofocante noche de la Ciudad de México parecía aplastar las paredes del minúsculo departamento en la colonia obrera. Mateo daba vueltas en su colchón barato, devorado por la ansiedad de no saber si su proyecto había sido aprobado o si yo, con la frialdad de una presidenta implacable, lo había mandado al diablo para siempre. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando su teléfono vibró, rompiendo el silencio como un latigazo. No era un correo de Vega Propiedades, era una llamada de un número desconocido. Una voz femenina, estéril y profesional, pronunció las palabras que le congelaron la sangre en las venas. Le llamamos del Hospital Ángeles. Su madre, la señora Sonia Vega, ha sufrido un episodio cardíaco severo y está en urgencias. El teléfono se le resbaló de las manos temblorosas. El terror lo agarró por la garganta, asfixiándolo. De pronto, el miedo a la pobreza o al fracaso profesional desapareció, reemplazado por un pánico atroz, oscuro y absoluto, el terror a que su madre se muriera antes de que él pudiera hincarse a pedirle perdón. Salió a la calle corriendo como un loco, con el corazón desbocado y la camisa mal abotonada. Tomó el primer taxi libre que encontró y le rogó al chofer que pisara el acelerador hasta el fondo, llegando al Hospital Ángeles a la medianoche, sudando a mares y sin aliento. Al atravesar los pasillos blancos y fríos de cardiología, su alma pendía de un hilo. Ahí, frente a la habitación 307, encontró a Jaime Torres. Nuestro director ejecutivo se veía exhausto, con las ojeras arrastrándosele por el rostro. Mateo lo tomó por los hombros, exigiéndole saber qué había pasado. Estrés y agotamiento extremo, le soltó Jaime con una crudeza que le partió la cara a mi hijo. Tu madre se ha roto el lomo, trabajando 16 horas diarias, tragándose el dolor desde aquella maldita Navidad. Mateo bajó la mirada, tragando saliva con sabor a ceniza, y murmuró avergonzado que todo era su culpa, que yo me había enfermado desde que él me echó a la calle. Jaime lo fulminó con una mirada llena de desprecio y lástima. No seas idiota, muchacho. Ella no te echó a la calle.
Te liberó de tu propia mediocridad, pero esa libertad tuya le costó la mitad del corazón a tu madre. El madrazo de realidad lo dejó mudo. Temblando como un niño asustado, Mateo empujó con cuidado la pesada puerta de madera de mi habitación. La luz era mortecina, apenas iluminando la cruda escena. Acostada en esa cama de hospital conectada a monitores que emitían pitidos regulares al ritmo de mis latidos cansados, ya no estaba la imponente presidenta Vega de traje sastre, que lo había juzgado en la sala de juntas. Solo quedaba Sonia, una mujer de 64 años, que se veía frágil, pequeña, consumida por el peso de un imperio y por el dolor de haber criado a un hijo ingrato. Se acercó a mi cama arrastrando los pies, temiendo que cualquier ruido pudiera apagarme para siempre. Abrí los ojos pesadamente y esbocé una sonrisa débil al ver su rostro empapado en lágrimas. «Mamá», susurró con la voz rota, cayendo junto a mi cama y aferrándose a mi mano fría. «¿Por qué diablos te hiciste esto? ¿Por qué te llevaste al límite?» «Porque necesitaba estar completamente segura», le respondí, con un hilo de voz clavando mis ojos cansados en los suyos. «¿Segura de qué?», sollozó él, besando mis nudillos arrugados con una desesperación que me partió el alma. «De que cuando te pusiera la oportunidad en las manos la tomarías por las razones correctas», le contesté. Le confesé que su presentación había sido impecable, que su padre, mi amado Antonio, habría llorado de puro orgullo al ver al hombre en el que se había convertido al tragar lodo en la obrera. Me suplicó perdón por cada insulto cruel, por cada momento de ingratitud, por haberme tratado como a una maldita sirvienta estorbosa en el penthouse que yo misma le había comprado. Lloró con sollozos roncos, desgarrándose el pecho ahí mismo. Levanté mi mano libre conectada al suero y acaricié su mejilla húmeda, sintiendo la barba áspera de sus madrugadas de esfuerzo. «Ya estás perdonado, chamaco», le dije soltando el ancla que lo mantenía hundido. «Te perdoné en el instante en que crucé la puerta aquella Nochebuena. El problema no era mi perdón. Lo que tomó tiempo fue esperar a que tuvieras los pantalones para perdonarte a ti mismo». Se me quedó viendo pasmado, entendiendo que mi dureza había sido la prueba de amor más brutal y dolorosa que una madre mexicana podría inventar. Me dijo con la voz ahogada que no merecía el proyecto ni mi confianza. Le respondí con firmeza que en esta vida no se trata de merecer sino de aprender, y que hoy, al mirarlo a los ojos, sabía que por fin entendía la diferencia entre un privilegio y un derecho ganado a pulso. Le aseguré que el maldito proyecto de Iztapalapa estaba aprobado y que empezaba el lunes sin excusas, pero antes de firmar cualquier papel tenía que jurarme algo por la memoria de su padre. Apreté la mano de Mateo, exigiéndole atención total, peleando contra el cansancio de mis pulmones. «Prométemelo aquí y ahora», le exigí, «que no vas a ser un esclavo del cemento como lo fui yo. Prométeme que pedirás ayuda cuando el agua te llegue al cuello y sobre todo que no te vas a dedicar únicamente a levantar pinches edificios de concreto. Construye una vida, Mateo. Una vida que valga la pena vivir». Él me miró a los ojos, jurándolo con lágrimas en el rostro. Mi corazón, dañado por primera vez en años, comenzó a latir con una paz absoluta, sabiendo que mi hijo al fin había regresado a mí. Febrero del año siguiente. El lodo pegajoso de Iztapalapa manchaba las botas de mi hijo todos los días. Mateo ya no era el niño de cristal que se escondía en Polanco. Cuando un subcontratista intentó pasarse de listo usando materiales de segunda mano para ahorrarse unos cuantos pesos a costa de la seguridad, Mateo no titubeó. «Lárgate de mi obra ahora mismo», le soltó con una furia fría y cortante, clavándole la mirada frente a todos los albañiles. «Si crees que vas a lucrar con la vida de esta gente para engordar tu maldita cartera, te equivocaste de familia». Al enterarme de eso en la junta de consejo, sentí un escalofrío de puro orgullo. El junior estúpido que alguna vez le exigió renta a su propia madre había sido sepultado bajo el cemento de su propia redención. Había costado lágrimas de sangre y la mitad de mi corazón enfermo, pero mi hijo por fin tenía los pantalones bien puestos. Agosto llegó con la entrega de las primeras llaves, y con ello la estocada final al ego pasado de mi hijo. La familia de un niño llamado Lucas, que antes se hacinaba en un cuartucho en la colonia Morelos, pagando rentas abusivas, cruzó la puerta de su nuevo y luminoso hogar. El niño corrió a abrazar a Mateo, mirándolo con una devoción absoluta, como si fuera un superhéroe. Mi hijo tuvo que tragarse el nudo hirviente en la garganta, sintiendo cómo la vergüenza de su pasado lo apuñalaba a traición una vez más.
Recordó con asco la noche de Navidad en que Adriana y él presumían sus botellas de vino de 800 pesos mientras miraban por encima del hombro a los que menos tenían. El contraste entre la gratitud pura inmensa de ese niño y su propia avaricia pasada lo hizo pedazos por dentro. Esa misma noche me envió una foto del pequeño sonriendo y yo le respondí: «Esto es construir un legado, hijo. Todo lo demás es pura escenografía barata». Diciembre. Exactamente un año después de aquella infame y dolorosa cena navideña. Esta vez la mesa estaba puesta en mi verdadero departamento, un hogar modesto, sin vajillas importadas ni copas de cristal cortado. Mateo llegó temprano sudado y cargando bolsas del mercado. Mientras pelaba papas a mi lado, el silencio cómodo fue interrumpido bruscamente cuando sacó de su chamarra un sobremanila. Adentro había un cheque por el equivalente exacto a los gastos frívolos que su exmujer había reventado con mi tarjeta durante aquellos oscuros 6 meses. Me tomó un año ahorrarlo trabajando de sol a sol, pero es tuyo. Con intereses, me dijo bajando la mirada, esperando mi absolución. Tomé el pedazo de papel, lo miré por un segundo infinito, y frente a sus ojos atónitos lo hice añicos. «No quiero tu dinero, Mateo», le dije tajante, pero con los ojos empañados. «Quiero tu carácter. Y eso, hijo mío, no tiene precio». El abrazo que nos dimos barrió con los últimos escombros de nuestro dolor. El tiempo no perdona, pero a veces recompensa con una justicia poética. Año 2029. La gran inauguración del inmenso complejo habitacional Antonio Vega. Mateo tenía ya 40 años y las canas le salpicaban las sienes con la dignidad de quien ha peleado sus propias batallas. Ya no había rastro del cobarde manipulable. Frente a cientos de personas, autoridades y las familias humildes que ahora tenían un techo digno, mi hijo tomó el micrófono. No leyó un discurso corporativo de esos que apestan a falsedad. Habló desde las entrañas, confesando públicamente su mayor y más dolorosa vergüenza. Hace 5 años yo era un arrogante asqueroso, que creía merecer todo sin haber ganado absolutamente nada. La multitud enmudeció. Mi madre me dio la lección más brutal de mi vida. Me dejó caer al vacío para que no muriera siendo un parásito. Hoy este complejo no es para mi ego. Es el pago de mi deuda de sangre con ella y con la memoria de mi padre. Esa misma noche, ya lejos del bullicio ensordecedor, nos sentamos solos en mi pequeña terraza. Las luces de la imponente Ciudad de México se extendían hasta el infinito, brillando como un mar de luciérnagas titilantes. Mateo me miró de reojo con una paz inquebrantable reflejada en el rostro y me preguntó con la voz quebrada si yo era verdaderamente feliz después de todo el infierno que cruzamos. Suspiré sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones ya recuperados, saboreando mi victoria. «La felicidad es un relámpago, Mateo». «Va y viene», le contesté, acariciando el barandal herrumbrado. «Pero estoy en paz. Saber que cuando me muera no dejaré a un junior inútil, sino a un hombre de verdad, es mi obra maestra definitiva». A mi hijo se le soltaron las lágrimas al decirme que no merecía una madre tan dura, pero tan inmensa. Le recordé que el amor verdadero no se mide en cheques en blanco ni en penthouses regalados, se mide en el dolor que estás dispuesto a soportar para salvar el alma de quien amas. Cuando las luces de la inmensa ciudad se extinguen y solo queda el eco sordo de nuestras decisiones, comprendemos que no existe herencia más grande que la dignidad. El silencio complaciente que guardé por años casi destruye a mi familia, pero romperlo con la fuerza de un maldito terremoto nos salvó a los dos. Yo aprendí a poner límites de acero y Mateo entendió con las rodillas raspadas contra el pavimento que el verdadero amor te exige carácter y sacrificio. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites que debemos poner a los hijos o el valor incalculable de lo que una madre construye en silencio, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás escuchando mi historia, porque quizá tus palabras y tu valentía hoy le den un poco de luz y fuerza a alguien que está a punto de rendirse y necesita escuchar la verdad. Esta historia y sus personajes son obras de ficción creadas con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, los temas oscuros abordados en esta narración, como el abuso emocional, la manipulación familiar, la violencia económica y el maltrato psicológico hacia los adultos mayores, son realidades dolorosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de abuso, humillación o vulnerabilidad dentro de su propio hogar,
Por favor, no te quedes en silencio. Te instamos a buscar ayuda profesional de inmediato, acudiendo a las autoridades competentes, a instituciones de apoyo psicológico o a personas de tu entera confianza. El primer paso para detener el abuso es alzar la voz. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad y tu vida.